Es una gran bendición, una gran satisfacción poder completar el libro de los Proverbios tomados del hebreo con todos ustedes y conmigo mismo en el futuro, porque es un deleite personal leer y releer, escuchar y volver a escuchar las maravillas de lo que Dios ha revelado en el pasado. Esta es la sexta y última parte que cubre los capítulos 30 y 31, y esto lo escriben los instructores Agur y Lemuel para el rey. Y comenzamos el capítulo 30. Palabras de Agur, y la palabra Agur significa respetar o respetaré. Entonces se puede traducir palabras a respetar nacidas de la obediencia, porque eso de Agur, hijo de Yakej significa obediencia. Palabras a respetar nacidas de la obediencia. La declaración de peso, que literalmente muchas veces aparece en la Biblia cuando es algo profético, como la carga, en inglés burden, the burden, que también se traduce la profecía. Palabras a respetar nacidas de la obediencia, la declaración de peso hablada por el Geber, este es el varón fuerte, el héroe, a Itiel, y esta palabra Itiel es Él está conmigo, por el varón fuerte, a aquel que está conmigo, y se repite dos veces, Él está conmigo, y yo podré hacerlo, porque esa última palabra, y ukal, significa podré, yo podré. Qué interesante que con los nombres se dan cosas proféticas y situaciones reales. Voy a volverlo a leer con lo puro profético, omitiendo los nombres que ustedes pueden ver aquí, y luego lo voy a leer con los nombres. Palabras a respetar nacidas de la obediencia, la declaración de peso hablada por el varón fuerte. Él está conmigo y yo podré hacerlo. Ahora, como literalmente los nombres aparecen, sin su significado, dice palabras de Agur, hijo de Yaque, la carga oráculo del varón Aitiel y Ucal. Ciertamente lento de entendimiento soy yo, más que cualquier varón, está diciendo Agur, que significa yo respetaré. Lento de entendimiento soy yo más que cualquier varón, que es Ish, más que cualquier varón, y no tengo el entendimiento de Adam, no tengo el entendimiento normal que la mayoría de los seres humanos, que la mayoría de los hombres tienen, está diciendo Agur. Y no se me ha enseñado sabiduría ni conocimiento acerca del santo de los santos, del más santo de todos o del santísimo conozco. Dice, yo no tengo conocimiento, no he recibido conocimiento del más santo de todos. Yo no he aprendido aún acerca de él, está diciendo Agur. Entonces lo que nos va a enseñar es un conocimiento totalmente natural. Sin embargo, vemos que Dios está obrando aún en esto. Porque dice así, ¿quién subió al cielo y descendió? El único que ha hecho esto es Jesucristo. Y se dan cuenta cómo Dios está obrando con él, aun cuando él ni aprendió ni oyó de hombre alguno. Lo que está diciendo es maravilloso. ¿Quién subió al cielo? Es una profecía del futuro de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién subió al cielo en su ascensión, en su resurrección también cuando fue a ver a su Padre antes de regresar a la tierra? Se presentó a Dios como las primicias de los que resucitan de entre los muertos. ¿Quién subió al cielo? Jesús, y descendió Jesús
y va a volver a descender. Esto aún está también por cumplirse por segunda vez, cuando descienda finalmente, primero para llevarnos con Él. Él va a estar desde las nubes llamándonos, convocándonos, y a todos los creyentes renacidos que le aceptamos nos vamos con Él. Y finalmente regresa Él con nosotros y posa sus plantas de sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces esto está por cumplirse por segunda vez, el descenso literal a la tierra. ¿Quién subió al cielo y descendió? Jesús. ¿Quién recogió el viento en sus puños? Esto está hablando del papá de Jesús, de Dios. ¿Quién ató las aguas en el manto? Esto también se refiere a Dios, cuando sujetó las aguas el día segundo del reordenamiento del universo y cuando lo volvió a hacer después de la rebelión de Lucifer, cuando se extinguieron los dinosaurios. ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? Esto se refiere a Dios, el papá de Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Yahvé, el Dios fiel, el Dios siempre fiel. ¿Y cuál es el nombre de su Hijo? ¡Qué tremendo! Está profetizando que Dios va a necesitar enviar y tener a un hijo, el prototipo perfecto de la humanidad. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Y qué curioso, qué interesante que la estructura comienza hablando del hijo, luego en el centro habla del padre, y luego vuelve a preguntar si conocen ustedes el nombre del hijo. Y nosotros decimos sí, el nombre de ese hijo es Jesús, que significa Salvador. ¿Quién subió al cielo y descendió? Jesús. Y lo va a volver a hacer, por eso es palabras de peso, es profecía, una carga a futuro. ¿Cuál es el nombre de su Hijo? Jesús, el Salvador. ¿Acaso lo sabes? Sí, sabemos los dos nombres. Yahvé, el Dios siempre fiel, y Jesús, el Salvador, es su Hijo, de Yahvé, del Dios siempre fiel. Todo dicho de Eloa, que es el Dios creador y destructor, el Dios juez, el Dios que tiene control sobre el universo. Todo dicho de aquel que controla el universo, todo dicho de aquel que controla el universo es acrisolado, completamente puro es el significado. Escudo es Él para los que huyen para refugiarse en Él. No añadas a sus palabras, no sea que mande una especial reprensión contra ti, o que a ti mande una especial reprensión y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las retengas antes que yo muera. Y ahora está invocando al Eloa, al Dios que controla el universo, porque como vemos, Agur no sabía todavía de Jehová, de Yahweh, del Dios siempre fiel, pero lo que el Creador, que es el mismo Dios, le estaba inspirando, es preciso y precioso. Por eso, si alguien no conoce la Biblia, pero tiene un corazón para invocar a aquel que está por sobre todo el universo, ese que está por sobre todo el universo se lo va a revelar. Esa es la grandeza y la profundidad de lo que nos está diciendo Agur. Qué tremendo, ¿no? Y está diciendo cosas justas que provienen del mismo corazón del Dios que reveló la Biblia, aun cuando este Agur no aprendió de hombre alguno. Lo que nos está diciendo es la grandeza y la profundidad de este escrito antiguo. Falsedad y palabra de mentira aleja de mí. Carencia de recursos o riqueza no me des. Permite que sea alimentado con el pan que me pertenece. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Yahweh? Aquí ya está él aprendiendo un poco más o recibiendo de Dios. ¿Quién es el Dios fiel? O no sea que quede sin posesiones y robe y me oponga a el nombre de mi Elohei. Esto es de nuevo de el que está sobre el universo y que es mi cabeza, mi líder, mi jefe. En este caso, mi Elohai. Y Bullinger traduce todas estas variantes de Elohim como si fuera simplemente Elohim.
pero el hebreo tiene una riqueza y una sutileza aún más grande que lo que Bullinger está observando. No hagas que sea acusado el siervo ante su amo, no sea que te maldiga y seas hallado culpable. Hay generación que a su padre maldice y a su madre no bendice, generación en sus ojos pura, pero de su inmundicia no está aún lavada. La generación de los hipócritas, y aquí les da duro a esos religiosos que son muy religiosos, que según ellos hacen sus servicios hacia Dios y se olvidan por completo de sus semejantes. No les interesa que uno de los que asisten a sus reuniones esté en la miseria total y en la carencia total de recursos financieros. Qué triste. Pura en sus ojos es su vida, su acción, pero de su inmundicia no está lavada. Y esto es en la era de gracia la perdición de recompensas por olvidarse de pastorear al prójimo, de velar por las necesidades aún materiales y financieras del prójimo. Eso es pérdida de recompensas, aunque ya no se pierde la salvación en la era de gracia. Y esto un alumno mío ayer no podía entender en la clase, Juan Francisco, cuando yo le decía, es que en la era de gracia, aunque uno no haga buenas obras, ya no pierde la salvación. Lo que pierde es las recompensas. Y le puse el ejemplo de aquel que estaba cometiendo perversión e inmundicia sexual, que pasaría de panzazo así como por fuego, aun cuando no perdería su vida eterna, lo que sí perdería son las recompensas. Y está escrito en la escritura de Pablo, inspirado por Dios, y es algo que realmente sucedió durante el primer siglo. Ustedes lo pueden ver. Dicha generación, cuán altaneros son sus ojos y sus párpados, se alzan altivos. Generación cuyas espadas son sus dientes y cuchillos sus muelas, para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los Adán, de entre los seres naturales humanos. Qué tremendas palabras. Tiene la sanguijuela del caballo, y esta es una sanguijuela grande, fuerte. Tiene la sanguijuela del caballo, dice literalmente del hebreo, nos dice Bullinger, Ethelbert W. Bullinger. Tiene la sanguijuela del caballo 2 hijas, da, 3 cosas ellas piden y no se hartan, y 4 que no dicen basta. Estas son, figuradamente, son las hijas de la sanguijuela grande del caballo. Una de ellas es el Sheol, que es el dominio de la tumba, la muerte, y la esterilidad del vientre es la segunda. La tierra no saciada de agua es la tercera, y el fuego que no dice basta, como en un incendio, es la cuarta. Luego, el ojo que se mofa del padre y desdeña la obediencia hacia su madre. El ojo, la persona, fíjense qué interesante, está poniendo ojo por persona. El ojo que se mofa del padre y desdeña la obediencia hacia su madre, lo sacarán los cuervos del valle. Dice Bullinger, estos cuervos del valle, cuando veían un cadáver, ya sea de algún ganado, algún animal, a lo primero que se le dejaban ir era lo más blandito, los ojos de ese cadáver muerto. Pero dice aquí que el ojo del hijo malvado lo sacarán los cuervos del valle, qué comparación tan tremenda, y lo devorarán los hijos del buitre. 3 cosas son ellas demasiado asombrosas para mí, dice Agur, con su conocimiento natural. Y si se dan cuenta, si menciona a Yahvé, al Dios fiel. Quiere decir que había oído que alguien lo mencionara, pero no más, porque dice que no aprendí de hombre alguno, como también llegó a decir Pablo, lo que les voy a decir. Entonces, esto lo está diciendo él inspirado directamente por su creador. 3 cosas son demasiado asombrosas para mí y 4 que no sé. Y qué interesante, a este Agur le gustaba enumerar, por eso muestra que era un personaje específico y determinado que tenía la costumbre de enumerar las cosas. Es el único que hace esto en todo este libro de Proverbios y tal vez de toda la Biblia, hay que revisar eso, pero dice 3, luego 4 y las enumera.
y creo que es el único que usa esa estructura inspirada por Dios. Las cosas demasiado asombrosas, la primera, el camino del buitre en el cielo, no deja rastro permanente, ¿verdad? El camino de la serpiente sobre la roca es la segunda cosa. El camino del barco en el corazón del mar también, el rastro de todos ellos desaparece. Y vean después la cuarta, es como la línea de golpe, la línea de punchline. Y el camino del varón en una virgen. Como antes fue el fuego en un campo seco, ahora es el camino, el paso del varón en una virgen. Y esto tiene que ver con el acto sexual. Así es la conducta, y vean cómo Agur, inspirado por Dios, sigue hablando de estas cosas sexuales de una manera eufemística, moderada. Así es la conducta de la mujer adúltera. Come y limpia su boca inferior. Esto de come es fornica y limpia su boca inferior y dice, no he cometido maldad. Y qué tremendo es la conclusión de estas cosas que sorprendían a Agur. Luego sigue una enumeración. Les digo, Agur el enumerador, diría yo. Por 3 cosas tiembla la tierra y por 4 no puede aguantar. Número 1, por un siervo cuando llega a ser rey. Y si se dan cuenta en lo del fuego que quema a un pasto seco, de inmediato enumera a un hijo malvado con sus padres, que quedará en la nada. Y después de hablar del paso del varón por la mujer, enumera a una mujer adúltera y en su cinismo dice que no ha hecho nada malo. Qué tremendo, ¿no? Entonces aquí dice, por 3 cosas tiembla la tierra y por 4 no puede aguantar. La tierra no puede soportar estas cosas. Número 1, por un siervo cuando llega a ser rey y un patán cuando se sacia de pan, es la segunda. La tercera, por una mujer odiada cuando se casa y es una mujer odiosa, una mujer que no va a tratar bien al marido, es el contexto. Y número 4, y una criada cuando ha desposeído a su señora. Qué tremendo, ¿no? Y ahí deja esto, sin línea extendida de golpe como las veces anteriores, y sigue la siguiente enumeración de Agur, el inspirado, que habló ya de la profecía de la venida de Jesús y su descenso sobre la tierra, su ascenso al cielo y su descenso nuevamente a la tierra, que está por cumplirse, como veíamos, en un futuro un par de veces, una en el cielo, sin tocar suelo, y otra tocando el suelo del Monte de los Olivos. Sigue la siguiente enumeración de Agur, el enumerador, Agur el que respetará. 4 cosas, dice aquí, son ellas pequeñas en la tierra, pero ellas sabiendo saben. Es esta figura tan común y tan frecuente en el hebreo, y que la Septuaginta traduce, son sabias más que los sabios consumados, pero el hebreo más literal es ellas sabiendo saben. A mí me gusta esto porque como científico y conocedor de biología, es como el instinto que tienen ellas, que Dios les inyectó, que el creador del universo les depositó. Sabiendo saben cómo, por instinto, por lo que Dios les inyectó desde el principio y que lo llevan dentro. Número 1, las hormigas, pueblo muy débil, y a pesar de eso preparan en verano su pan. Número 2, los damanes, dice Bullinger, son como conejillos pero con patitas muy débiles, más débiles y frágiles que las de los conejos y las liebres. Los damanes, pueblo sin poder, y hacen en la peña su casa, como no pueden excavar con sus patitas como las liebres o los conejos, como se acuerdan de Bugs Bunny, que siempre tenía hoyos en el subsuelo y salía de un lado y luego salía por otro hoyo engañando a Elmer Gruñón. Eso es lo que pueden hacer las liebres y los conejos, pero dice Bullinger, los damanes no lo pueden hacer, pero que listos, por instinto, lo que hacen es edificar su casa en la roca. Qué tremendo, ¿no? Y todo esto tiene también, como dice el principio, valor profético. Y el tercer animalito que va a mencionar después de la hormiga y el damán es la langosta. Dice Agur, el enumerador, en su número 3 de estas cosas insignificantes de la tierra, pero importantes según lo que Dios le inspiró. Rey visible no tiene la langosta y sale en bandadas.
Y la Septuaginta, esta palabra en bandadas es keleusmatos, que significa ante una sola palabra de mando. Y dice Bullinger, esto es profético e importante porque es la palabra que se usa cuando Cristo nos va a convocar a las alturas para irnos con Él al cielo. Entonces no es un rey visible Jesucristo, pero ciertamente espiritualmente va a estar ahí llamándonos. Y digo literalmente, porque los renacidos lo vamos a ver en las nubes y nos vamos con Él, pero esa primera vez no viene a darse a conocer al resto del mundo. Por eso no viene de manera visible para el mundo, sino solo para los que le aceptamos. Entonces aquí está otra cosa profética de Jesús. Y como siempre les digo, esto tiene más riqueza, pero estamos simplemente escarbando la superficie de todo esto, para que ustedes tengan el deleite, el placer de seguir explorando. ¿Qué más profecías escondidas hay en todas estas palabras de peso profético de Agur, aquel que respetará y seguirá respetando al Dios del universo, quien es también el Dios fiel de quien él había escuchado y quien habló directamente con él? Rey visible no tiene la langosta y sale ante una sola palabra de mando todo el enjambre, es todo el grupo de langostas. Y la araña, y dice Bullinger, es masculino en hebreo, y el araña que con sus manos agarras y está en el palacio del rey, dice aquí, y otras traducciones dicen, y la araña que come con sus manos y que sin embargo está en el palacio del rey también tiene sentido. Muy mal educada, entre comillas, porque así es como come, y sin embargo está en el lugar más encumbrado en el que puede estar un ser vivo, en el palacio del rey. Y dice Bullinger, proféticamente viendo esto, nosotros vamos a estar en el palacio del rey, por insignificantes que hayamos sido en esta tierra. Qué tremendo, ¿no? Del rey Jesús. Me conmueve todo esto. Y sigue el enumerador enumerando sus enumeraciones enumeradas proféticamente para nosotros, que aún guardan muchos tesoros entre sus números. 3 cosas son ellas que hacen bueno el paso, y 4 que hacen bueno el andar. Número 1, el león fuerte entre las bestias, y no retrocede de delante de todo, no retrocede ante ningún peligro. Número 2, el ceñido de lomos o el macho cabrío, y el rey y el ejército con él. Aquí están las otras, las otras 2 o 3. El ceñido de lomos 2, el macho cabrío 3, el rey y el ejército con él 4. Si has actuado sin entendimiento en ensalzarte, o si has tramado el mal, pon la mano en tu boca, porque el batir de la leche hace salir requesón, y el apretar de la nariz hace salir sangre, y el apretar de la ira hace salir contienda. Y con esto se acaban las palabras de Agur, que ciertamente suenan como si fueran bastante antiguas, y que Salomón o sus hombres sabios las encontraron y las dejaron allí casi al final de Proverbios. Y el capítulo 31 es el más tremendo y cierra la estructura simétrica al hablar de la mujer fuerte, pero vean que antes habla en contra de nuevo de adulterar con muchas mujeres y en contra de el alcoholismo, de el embriagarse. Y cuando lleguemos a la mujer fuerte vamos a ver la maravillosa estructura y algunas de las notas de lo que Bullinger descubrió, cómo es un escrito alefático, alfabético, acróstico, donde cada línea es una letra de las 22 letras del hebreo. Entonces la mujer fuerte está compuesta de 22 letras, para que ustedes empiecen a saborearse la boca, de 22 renglones, perdón, empezando cada una con una de las 22 letras en orden progresivo del Aleph hasta el Tav del alefato hebreo, que es el alfabeto de 22 letras hebreas. Saboríen eso, cuando lleguemos a ello, lo verán en su plenitud. Y comencemos capítulo 31, el último de Proverbios, gracias a Dios.
y gracias porque Él cumple sus promesas y por la mujer que me ha mandado. Las palabras de Lemuel, de nuevo Lemuel significa de y para Dios, de Lemuel. Él es Dios en su fragmento más breve, tanto para gentiles como para judíos de esa época. Él era el Dios o un Dios. Las palabras de y para Dios, para el rey, es como dice literalmente el hebreo. Entonces, qué interesante que este es otro de los únicos dos sabios y también pareciera ser un sabio bastante antiguo, quizás previo a toda la existencia de este reino de Israel, como lo de Agur, que también suena bastante antiguo, pero Agur ya había escuchado la palabra Yahvé, Dios fiel. Aquí vamos a ver las palabras de y para Dios, para el rey. La declaración de peso de nuevo es la carga o las palabras proféticas. Entonces guardan mucha profecía. Mucha de esta se ha cumplido en Jesús, pero mucha está por cumplirse. La declaración de peso con la que le amonestó su madre. Pues aquí la madre de Lemuel, que significa de y para Dios, se las amonestó. Y aquí Bullinger hace toda una disertación que posiblemente Lemuel sea otro de los nombres de Salomón. Así pensaban los del Talmud. Pero los del Talmud rodearon sus escritos de muchas mentiras, entonces yo dudo del Talmud casi por completo. Entonces yo pienso que más bien fue alguien inspirado que los sabios de Salomón encontraron y les gustó y lo agregaron. O tal vez tanto Agur como Lemuel fueran sabios de los consejeros de Salomón. No sabemos el detalle, pero sí tenemos sus palabras inspiradas. Y dice aquí la madre: qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis votos. No des a las mujeres tu vigor. Aquí está lo que comentaba, que cierra preciosamente la estructura de lo que vimos en los primeros capítulos de Proverbios. No des a las mujeres tu vigor y tus caminos a lo que te destruye. Y también se podría traducir a lo que se desvanece, a lo que no tiene permanencia. No es para los reyes, clama Lemuel. Algunos traducen esto de clama Lemuel, oh Lemuel. No es para los reyes, oh Lemuel. Es lo que le está diciendo la madre. Hay que recordar, pero como él está recordando lo que su madre le dice, también él puede clamar en conmemoración nostálgica lo que su madre le decía, dedicado al rey Salomón. No es para los reyes, clama Lemuel. No es para los reyes beber vino o para los gobernantes el deseo de bebida fuerte. Eso es bastante interesante. Primero, no muchas mujeres que te van a desviar de Dios. Y esto lo sabía Salomón antes de que tuviera muchas mujeres y se desviara de Dios. Esto de no beber bebidas fuertes ni fuerte vino lo sabía Salomón antes de que él se entregara también a las bebidas fuertes y a beber vino. Como dice en Eclesiastés, yo exploré toda locura y todo exceso. Entonces, por eso sabemos que Salomón también en una temporada de su vida se dedicó a tomar. Pero aquí tenía el consejo de no hacerlo. No sea que beba y se olvide de lo decretado, esto es de lo decretado por Dios, y pervierta el juicio de todos los hijos de aflicción. Y tarde que temprano es lo que terminó haciendo Salomón al incrementar tremendamente los impuestos de su nación, que fue la plegaria que le hizo Jeroboam al hijo de Salomón cuando Salomón había muerto. Le dijo Jeroboam a Roboam: por favor, redúcenos la carga de los impuestos que tu padre nos impuso. Y el tonto de Roboam, en vez de escuchar a los ancianos que le decían: obedéceles, hazle caso al pueblo, escuchó a los jóvenes inmaduros que dijeron: duplícales la carga, incrementales la carga. Por eso Roboam dijo: los lomos completos de mi padre Salomón van a ser simplemente como el dedo gordo mío, como diciendo: yo voy a todavía a cargarles la mano más. Y es cuando Roboam
perdió 10 de las tribus en manos de Jeroboam el siervo, que se fueron y formaron lo que sería el reino de Samaria, el reino que se llamó Israel, y Roboam se quedó solamente con dos, con Judá y Benjamín. ¿Y todo por qué? Porque su padre se empezó a desviar y él pagó las consecuencias de la desviación del padre Salomón. Qué triste. Pero aquí estaban las advertencias, Salomón las tuvo, no podemos decir que no pudo haberlo sabido. Dad bebida fuerte al que perece y vino a los amargados de alma, que beba y se olvide de su pobreza y de su aflicción, no se acuerde más. Abre tu boca por los mudos en la causa de todos los hijos de destrucción, esto de los que están bajo sentencia de muerte. Ayuda a los que injustamente han sido sentenciados a muerte. Le estaba diciendo la mamá de Lemuel a Lemuel para que Lemuel aconsejara al rey. Abre tu boca, juzga con justicia y juzga a aquel que es pobre y al necesitado. Y aquí termina esa parte y comienza el sello de oro, el remate de todo el libro de Proverbios, que es precisamente el de la mujer fuerte. Y antes de verlo vamos a ver algunas de las notas de Bullinger, que son bastante pertinentes. Y vean qué tremendas las notas y las estructuras de Bullinger. Pero ahorita estamos buscando el estudio de la mujer ejemplar. Dice aquí Proverbios 31, 10 al 31. La mujer ejemplar, alternancia extendida. Y vean la alternancia, qué bonita. Su esposo. Y luego dice letras del alfabeto hebreo de Aleph a Gimel. Y vamos a ver por qué esto de el asunto alefático. Vamos a leer aquí. ¿Quién la hallará? En Proverbios 31, 10b. Este inicio es la figura erotesis, apéndice 6. Los 26 versículos, los 22 versículos que siguen, cada uno comienza con las 22 letras sucesivas del alefato, del alfabeto llamado alefato hebreo. Dicho acróstico no puede ser reproducido en inglés o español, ya que las letras de estos diferentes alfabetos varían en su número, orden y equivalencias. Se escribió de esta manera para enfatizar la gran lección que el rey Salomón iba a aprender. Nótese las múltiples advertencias en contra de la mujer foránea, tanto un poquito antes como en los primeros 9 capítulos, como ya vimos, del libro de Proverbios, a las cuales, Bullinger dice, Ethelbert W. Bullinger dice, alas en inglés. Salomón no prestó atención, es por ello que el libro concluye con el elogio a la mujer israelita ejemplar. Literalmente dice Bullinger, a la matrona israelita modelo. Y luego dice ver la evidencia en el apéndice 74, el cual ha sido traducido al español al inicio de este estudio de Proverbios. Y volvemos a la estructura. Vemos su esposo, su ocupación y las letras que corresponden del alefato hebreo para ocupación Dalet, de Dalet a Yod. La primera de su esposo, qué interesante, era de Aleph a Gimel. La cabeza, el esposo, empieza este asunto, qué interesante, de Aleph a Gimel. Luego su ocupación de la mujer virtuosa, de Dalet a Yod. Su carácter, la letra del alefato hebreo es Kaf. Su hogar, la letra del alefato hebreo que corresponde a esta línea es Lamed. Y finalmente ella misma, ella se deja al último, después de haber hablado de su esposo, de su ocupación, de su carácter, de su hogar, ella misma al último, exteriormente, y la letra del alefato hebreo es la mem. Luego reinicia una estructura de alternancia extendida. Esto es maravilloso porque todo esto lo descubrió Bullinger después de observar como un científico bíblico, un estudioso erudito dedicado a la Biblia 100%, descubrió estas estructuras. Él quería publicar antes de su muerte la enciclopedia de las estructuras de toda la Biblia, pero no le alcanzó el tiempo de su vida y dejó fragmentos de estas maravillosas estructuras en The Companion Bible y en todos sus otros libros. Pero gracias a Dios nosotros también tenemos el Espíritu Santo,
el espíritu que impulsó a Agur y a Lemuel a hacer y escribir todo esto de la manera que lo hicieron, inspirados por Dios y con la ayuda de gente de Dios como la madre de Lemuel y como vemos también el rey David y otros y la misma Ruth. Pero en la segunda alternancia extendida vemos de nuevo el esposo encabeza esto y la letra del alefato hebreo es la nun, que es como nuestra N, la anterior era como la M, etcétera, etcétera. Su ocupación, la ocupación de la mujer virtuosa y las letras del alefato hebreo de Samej y Ayin, estas son dos. Luego dice su carácter, el carácter de la mujer virtuosa, sabiduría, y la letra del alefato hebreo es la Fei, Pei. Luego sigue su hogar, y la letra del alefato hebreo que corresponde, las letras del alefato hebreo que corresponden a este punto es la Tzadeh y la Kof. Y ya para terminar de nuevo, ella se deja al último, y ahora es interiormente, la anterior estructura era ella misma exteriormente, y ahora es ella misma interiormente. Y las letras del alefato hebreo son Resh, de Resh a Tav, y ahí se acaba las 22 letras del alefato hebreo, y se acaban los renglones que hablan, los 22 renglones que hablan de la mujer fuerte. Cada uno, como vemos, empieza en orden ascendente con una letra diferente de la A a la Tav del alefato hebreo. Y si vemos las variantes, en la primera parte su carácter es generosidad, lo que se enfatiza con la letra K, Kaf. Y en la segunda parte su carácter, lo que se enfatiza es la sabiduría de esta mujer fuerte. Y la letra del alefato hebreo es la Tei. Y luego ya habíamos visto ella misma exteriormente en la primera parte con la letra Mem. Y ella misma interiormente con las letras, 3 letras de la Resh a la Tav. Para refrescar un poco su memoria en cuanto a cómo se ven las letras del alefato hebreo, aquí las tenemos. Este es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Sayin, Shet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, y las variantes que me estoy brincando ahorita, las variantes de ellas, Nun, Samej, Ayin, Pe, Tzadeh, Kof, Resh, Shin y Tav. Entonces vamos a ver aquí su esposo, las letras de Aleph a Gimel. Entonces estas Aleph, Bet y Gimel se las dedica al esposo en la primera parte, y en la segunda parte la que le dedica al esposo es la Nun. Vamos a ver dónde está la Nun. La Nun está aquí. Nun. Y lo vamos a ver. Bueno, esto ustedes lo pueden ver porque nos tomaría bastante tiempo, pero pueden ir viendo aquí la correspondencia de cada una. Por ejemplo, vamos a enfatizar las que tienen las variantes. Su carácter, generosidad, la Kaf. ¿Dónde está la Kaf? Aquí está la Kaf. Y la variante de su carácter en la segunda parte, sabiduría, que es la Fei. ¿Dónde está la Fei? Aquí está. Aquí la ponen como Fe. Te. Aquí está justo abajo de la Kaf. Qué interesante, aquí están estas dos. Y luego ella misma exteriormente en la primera parte, la letra a la que corresponde es la Mem o la M. Aquí está la Mem o la M. Y la última, ella misma interiormente, las letras de la Resh a la Tav. Y aquí están Resh, Shin, Tav. Y con eso acaba todo el alefato hebreo y todo el libro de Proverbios. Qué maravilla, ¿no? Qué sabiduría, qué diseño, qué poder en las escrituras que Dios reveló a hombres como Agur, el enumerador, y ahora Lemuel, el tierno con su madre y que recuerda lo que su madre le decía. Esto es parte de lo que la mamá de Lemuel le está diciendo. Mujer fuerte, Jael, dice el hebreo para esta palabra fuerte. En todas las cualidades morales, dice Bullinger, mujer fuerte. Y dice Bullinger, algunas versiones, casi todas, en inglés y en español traducen mujer virtuosa, pero dice Bullinger, eso limita a una sola cualidad, la palabra hebrea que corresponde a todas las cualidades morales de una mujer. Mujer fuerte en todas sus cualidades morales, ¿quién la hallará? Pues mucho más que las perlas es su valor. Su estima es mayor que todas las perlas preciosas del universo, incluidas esas perlas gigantescas que están en las aguas que rodean al universo.
de las cuales se van a labrar las compuertas de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Así de grandes son esas perlas, llenarían este cuarto en donde me encuentro. Ha confiado en ella el corazón de su marido, y de ganancias no carecerá. Le proporciona lo mejor, y dice Bullinger literalmente lo más bello, ella a él, al marido, y no le proporciona malicia todos los días de su vida. Qué hermoso, qué hermosa es la mujer fuerte, que le da bien al marido independientemente de nada, incondicionalmente lo ama, no lo corre de su casa cuando ya no tiene trabajo, ¿verdad? Busca lana y lino y trabajar de buena voluntad con sus recursos. Esto se refiere a ella, a ella siendo trabajadora, sin criticar y juzgar al marido. Y desde luego el marido que la ama también va a estar trabajando con todas sus ganas. Pero aquí el énfasis es en ella. Es como las naves de mercader de lejos trae su pan. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento fresco, enfatiza Bullinger, a su casa y tarea a sus criadas. Considera un campo y lo compra, también es comerciante. Del fruto de sus recursos planta una viña, ella del fruto de su iniciativa, de sus recursos planta una viña, ciñe con fuerza sus lomos y fortalece sus brazos. Percibe que bueno es su negocio, no se apaga de noche su lámpara, trabaja también tarde, tal vez tejiendo, tal vez cocinando para el día siguiente. Es la mujer ideal. Y hay que recordar que la madre de Lemuel le está diciendo esto a Lemuel para que se lo vaya a recomendar al rey. Y en este caso sería muy posiblemente al rey Salomón. Sus manos aplica a la rueca y sus palmas agarran el uso. Los recursos que sean necesarios extiende a uno que es pobre y sus manos alarga al necesitado. No temerá para su casa por la nieve, pues toda su casa está vestida de escarlata, dice literalmente el hebreo, que Bullinger dice esto se refiere a doble cambio de ropas, que está protegida adecuadamente. Algo cálido es este color escarlata y es la figura para algo que está bien calientito, bien vestido. Muy interesante esa figura. Colchas hace para sí de lino fino y púrpura es su ropa. Conocido es en las puertas su marido. Esta es la segunda parte que vuelve a hablar de la cabeza de la familia. Entonces el marido era también respetable, compartía la sabiduría de lo que Dios le inspiraba y en los juicios decidía quién era la persona que tenía la justicia, la razón. Conocido es en las puertas su marido cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ropa de lino hace ella, la mujer fuerte, y la vende, y ceñidores provee al mercader. Fuerza y dignidad son su vestidura y se ríe del día por venir, porque está segura, no está toda angustiada, que no va a tener con qué pagar algo, no, ella está segura y tiene bien administrado todo lo de su casa. Su boca abre con sabiduría y hay dirección de misericordia en su lengua. Vigila, no se deja desviar por el mal consejo de una hermana Brujilda, sino que ella está inspirada por Dios y tiene las palabras de sabiduría que Dios en su corazón le inspira para seguir amando incondicionalmente a su esposo. Por eso dice, hay dirección de misericordia en su lengua. ¿Y con quién ha de tener misericordia la esposa? Fuerte primeramente con su propio marido. Vigila las marchas de su casa y pan de ociosidad no come. Se levantan sus hijos y la felicitan. Se levanta también su marido y la alaba diciendo, muchas hijas han obrado esforzadamente. Qué interesante, termina con la voz del marido, alabándola y elogiándola, y con esto son las últimas letras del alefato, la 29, 30 y 31. Estos versículos corresponden a la Resh, Shin y Tav para concluir el alefato hebreo y todo el libro de Proverbios. Y termina con la voz del marido. Qué tremendo, ¿verdad? Qué profundo, qué profundidad. Hay una riqueza profética aún no explorada aquí. Entonces la letra Resh comienza esta línea donde dice, muchas hijas han obrado esforzadamente, pero tú excedes sobre todas ellas. Y luego la Shin
es la siguiente y dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que respeta profundamente al Dios fiel, también era conocido por Lemuel y por su madre, ella será alabada. Y la última letra, la Tav, la que termina el alefato hebreo y termina todo el libro de Proverbios, de la boca del marido, del esposo. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus obras. Y este es el fruto de las manos de la mujer fuerte, y alábenla en las puertas, en el mismo lugar donde el marido se sienta como juez. Allí es donde se ha de alabar también, a la misma altura del marido. En las puertas ha de ser alabada la mujer fuerte, por su propio marido, desde luego que es el que la está alabando al terminar este libro. Y algo muy interesante es que mujer fuerte, Hajil, esta palabra para fuerte en hebreo solo se aplica a una mujer en toda la Biblia y en todo el Antiguo Testamento, y esa mujer es Ruth. Entonces la mamá de Lemuel conocía la historia de Ruth, y aquí está haciéndole como una honra, un honor, un reconocimiento a la antepasada de Salomón, Ruth, quien fuera moabita, gentil, y fue la única mujer fuerte que ciertamente cumplía con todas estas características, y estaba recomendándole al rey y en general a cualquier hombre encontrar una mujer así. Qué tremendo es la que Dios me ha concedido, y estoy hablando con creencia como si ya la tuviera, como me decía también una profeta que encontré en el metro, porque me desplazo en metro, me toma 2 horas llegar a mi trabajo y también de regreso. A veces alguna alumna como Estelita se compadece de mí y me trae hasta mi casa, y hablamos de Dios, de Dios, de Dios todo el camino. Pero yo le estoy agradeciendo a Dios por la oportunidad que tengo de compartir y de percibir la grandeza de su palabra que procede directamente de su corazón. Aquí estoy enumerando de nuevo las notas de Bullinger, que ustedes pueden ponerle pausa para leerlas con más calma, que si las viéramos todas nos llevaría bastante tiempo, pero ustedes lo pueden hacer al ponerle pausa a todo esto. Entonces voy a ir concluyendo con una oración. Gracias Dios eterno, que durante todos estos meses, 7 meses o más, eh, aproximadamente 7 meses, sí, me diste las fuerzas para completar la traducción del libro de los Proverbios para Salomón y por Salomón, con consejos muy sabios y muy buenos para todos los seres humanos que escuchan. Que tengan ellos la conexión directa contigo, que busquen manifestar más y más de tu poder. Yo manifestaré tu poder porque tú estás conmigo y lo seguiré manifestando. Y después de decir esto, voy a manifestar también profecía, como esto que nos inspiró las palabras de peso, las palabras proféticas de Agur y de Lemuel. Amados míos que escuchan la voz de Dios directamente, procedente del corazón de Dios, ustedes tienen la misma conexión con Dios que la que tuvo Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo amado de Dios. Ustedes tienen la misma conexión directa que tuvieron Pablo, Pedro, y también David y Salomón, y también Lemuel y Agur, y tantos otros como Moisés, como Daniel, como Abraham. Ustedes tienen la conexión directa de todos los hijos del Altísimo que vivieron durante el primer siglo y que han vivido durante toda esta época, la era de gracia. Ustedes pueden manifestar la plenitud del poder de Dios. Ustedes pueden manifestar sanidades, echar fuera demonios, y pueden ustedes, en las áreas donde se desenvuelven, en su casa, en su trabajo, con sus amistades y parientes, ustedes pueden traer la luz y convertir en partes del reino venidero a esas personas que ustedes conocen, para que sean eternas como lo son ustedes, para que tengan lo que ustedes tienen y lo puedan manifestar más y más abundantemente.